del Socorro, 15 de agosto de 1810. El pueblo del Socorro, vejado y oprimido por las autoridades del antiguo gobierno y no hallando protección en las leyes que venamente reclamaba, se vio obligado en los días 9 y 10 de julio de 1810 a repeler la fuerza con la fuerza. En consecuencia de estos principios, la Junta del Socorro, representando al pueblo que le ha establecido, propone por bases fundamentales de su constitución lo siguiente: la religión cristiana que, uniendo a los hombres por la claridad, los hace dichosos sobre la tierra y los consuela con la esperanza de una eterna felicidad. Nadie será molestado en su persona o en su propiedad, sino por la ley. Todo hombre vivirá del fruto de su industria y trabajo. La tierra es el patrimonio del hombre que debe fecundar con el sudor de su frente, y así una generación no podrá limitar o privar de su libre uso a las generaciones venideras con las vinculaciones, mayorazgos y demás trabas contrarias a la naturaleza y sagrado derecho de propiedad y a las leyes de la sucesión. Constitución de Cundinamarca, marzo 30 de 1811. En esta constitución predomina el conservativismo de las leyes, sobre todo del tipo agrario. Se conformó lo que podría llamarse la primera Asamblea Nacional Constituyente y Congreso a la vez en Santa Fe de Bogotá. Estaba basada en los Estados Unidos de Norteamérica. Esta Asamblea Congreso nombra al segundo jefe de Estado, el señor Jorge Tadeo Lozano, por un periodo de 3 años. Sin embargo, por presiones y desacuerdos, la Asamblea Congreso lo hace dimitir el 19 de septiembre de 1811 y nombra a cambio a Antonio Nariño. Provincias Unidas 1811. Fueron constituciones locales de tipo federalista, tratando de desprenderse del gobierno de Cundinamarca, pero no de la Iglesia. Las provincias que hicieron parte de esta constitución fueron Cartagena, Tunja, Casanare, Pamplona y Popayán. En el artículo 4 nos dice que en todas y cada una de las provincias unidas de la Nueva Granada se conservará la santa religión católica, apostólica, romana, en toda su pureza e integridad. La Constitución de la República de Tunja del 9 de diciembre de 1811 establece que en esta Constitución, en sus primeros 2 capítulos, lo relativo a los derechos y deberes del hombre en sociedad. En cuanto a la forma de gobierno, establece que será la que expresamente delegue el Congreso General de la Nueva Granada o el de las Provincias Unidas. El gobierno sería popular y representativo. Firman este tratado Antonio Nariño, presidente del Estado; Manuel Benito de Castro, consejero; José Diago, consejero; Frutos Joaquín Gutiérrez y José María del Castillo. El 21 de marzo de 1812, en Río Negro, se suscribe la Constitución del Estado de Antioquia. Sección preliminares y bases de la Constitución. Los representantes de la Providencia de Antioquia en el nuevo Reino de Granada, plenamente autorizados por el pueblo, para darla una constitución que garantice a todos los ciudadanos su libertad, igualdad, seguridad y propiedad, convencidos de que la corona reducidas y cautiven sus esperanzas. Las personas que gocen del carácter de soberanas, disueltos el gobierno que ellas mantenían durante el ejercicio de sus funciones, devueltas a los españoles de ambos hemisferios. La naturaleza y a los pueblos las del contrato social, todos los de la nación y entre ellos el de la Providencia de Antioquia, la soberanía, y recobrarán sus derechos íntimamente de los gobiernos de España por su estado actual. Constitución de Cúcuta o Constitución de la Gran Colombia, agosto de 1821. Promulgó la liberación progresiva de la esclavitud, acabó con la Inquisición e hizo reformas relativas a los obispos, arzobispos y algunos bienes de la Iglesia. El gobierno de Colombia se declaró popular y representativo. Fue el resultado del Congreso de Cúcuta que se desarrolló el 30 de agosto de 1821 y cuyo objetivo principal fue crear la República de la Gran Colombia mediante la unificación de Nueva Granada.
Colombia y Panamá y Venezuela. Posteriormente, Ecuador se unió a esta enorme nación. Tras la batalla de Carabobo, el 24 de junio de 1821, que dio oficialmente la independencia de Venezuela, y luego de la liberación de Caracas, Cartagena, Popayán y Santa Marta. El 18 de julio se reanudó con mayor ímpetu los trabajos de constitucionales en Cúcuta para incluir las regiones recientes emancipadas. El 5 de mayo de 1830, promulgada Constitución de la República de Colombia, siguió los parámetros de la anterior, pero disminuyó sus rasgos centralistas. En el nombre de Dios Supremo, legislador del universo, nosotros los representantes de Colombia, reunidos en Congreso, en uso de los poderes que hemos recibido de los pueblos para constituirla, establecer la forma de su gobierno y organizarla a los principios políticos que ha profesado, a sus necesidades y sus deseos. 17 de noviembre de 1831. Expedida la Ley Fundamental del Estado de la Nueva Granada. Los representantes de las provincias del centro de Colombia, reunidos en convención, consideró que los pueblos de la antigua Venezuela se han erigido en un estado independiente, considerando que en secuencia los pueblos de la antigua y Nueva Granada están en la libertad y en el deber de organizarse y constituirse de la manera más conforme a su felicidad. Además, que las provincias del centro de Colombia poseen por sí solas todos los recursos, poder y fuerza necesarios para existir como un estado independiente y para hacer que se respeten sus derechos. 1 de marzo de 1832, promulga la Constitución de la Nueva Granada, refuerza el poder de las provincias. Al presentarnos el libro santo que debe reglar los distintos en la patria, van a cumplir vuestros representantes el deber sagrado de darnos cuenta de los principios que los que han guiado en su formación y de los fines saludables que se han propuesto constantemente en todas sus resoluciones. Puedan ellos gloriarse de haber echado la semilla del bien, así como su conciencia les dicta que no han tenido ni tienen más estímulo que la opinión general, ni otro objeto que la libertad y la dicha de los grandísimos y el bienestar universal de los colombianos. 20 de abril de 1843. Sancionada la Constitución Política de la Nueva Granada. Aunque sigue lineamientos de las anteriores, refuerza los poderes presidenciales. En la reforma de la Constitución, en el nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Senado y Cámara de Representantes de la Nueva Granada, reunidos en Congreso, habiendo manifestado la experiencia que varias de las disposiciones de la Constitución acordada por la Convención Granadina en el año 1832 presentan graves inconvenientes en la práctica y que acerca de otras se han originado dudas por el modo con que están expresadas, por lo que ha venido a ser indispensable reformar unas, añadir o suprimir otras, y considerando que haciéndose esto por una o más actos adicionales aumentarían las dudas y confusión, y que por tanto es más conveniente hacer la reforma en toda ella, suprimiendo lo que se deroga o varía y conservando únicamente lo que quede vigente. El uso de la facultad que la misma Constitución les da en su título 12 han venido en acordar la siguiente reforma de la Constitución Política de la República de la Nueva Granada. El 20 de mayo de 1853, sancionada la Carta Constitucional de la República de la Nueva Granada, legislador del universo y por autoridad del pueblo, el Senado y Cámara de Representantes de la Nueva Granada, reunidos en el Congreso, que la Constitución Política sancionada el 20 de abril de 1843 no satisface cumplidamente los deseos ni las necesidades de la nación, en virtud de la facultad de adicionar y reformar la misma Constitución que por ella está conferida al Congreso, y procedimiento por los trámites y según la extensión de poderes que permite el acto adicional a la Constitución de 7 de marzo de 1853. Decreta la siguiente:
Constitución Política de la Nueva Granada. 20 de septiembre de 1861. Suscripción del Pacto de Unión, con características de constitución provisional. Acentúa poderes de los estados. Los infrascritos Antonio González Carazo, plenipotenciario por el Estado Soberano de Bolívar, Santos Acosta por el Estado Soberano de Boyacá, Manuel de Jesús Quijano por el Estado Soberano de Cauca, Francisco Javier Saldua por el Estado Soberano de Cundinamarca, Manuel Abello por el Estado Soberano de Magdalena, Anuario Salgar por el Estado Soberano de Santander y Antonio Mendoza por el Estado Soberano del Tolima. Después de haber canjeado y encontrado en debida forma los plenos poderes de que están revestidos por sus respectivos gobiernos y con el fin de proceder a la organización de una nueva asociación política que asegure para siempre el orden, la paz, la libertad y la consolidación del sistema federal. Constitución de 1858. El país era llamado oficialmente Confederación Granadina, procedida por el entonces presidente conservador Mariano Ospina Rodríguez. La confederación estaba conformada de 8 estados. Se le otorgó mayor representación y poder a los provincias. Cada estado podía tener atributos legislativos independientes y la posibilidad de elegir su propio presidente. Se obligó a la vicepresidencia y se reemplazó con la de un designado nombrado por el Congreso. El presidente y los senadores serían elegidos por un periodo de 4 años y la Cámara por 2 años. 8 de mayo de 1863. Constitución de los Estados Unidos de Colombia, firmada en Río Negro, Antioquia, federalista. Preámbulo invoca al pueblo como fuente de autoridad. Ministerio Ejecutivo, por cuanto la Convención Nacional ha venido en expedir y las diputaciones en ratificar a nombre de los estados soberanos que representan la siguiente Constitución Política. La Convención Nacional, en nombre y por autorización del pueblo y de los Estados Unidos colombianos que representan, ha venido en decretar la siguiente Constitución Política. Constitución de 1886 por Rafael Núñez. La Constitución de 1886